Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. Bueno, este capítulo va a ser algo diferente a lo que lo tenemos acostumbrados, porque vamos a estar hablando de Carlos Cuauhtémoc Sánchez sobre un video que hizo supuestamente analizando la Biblia satánica, que de análisis no tuvo nada, pero bueno, lo estaremos comentando. Como siempre me acompaña mi buen amigo Marco Antonio Muñoz. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Pues sí, una cosa bien curiosa. De hecho, el video me salió a mí como por casualidad. Ya sabemos este rollo de los algoritmos de redes sociales, buscas cosas frecuentes y te sale lo que tenga, pues esas palabras claves. Y este video de este escritor que se llama Cosas, ideas del satanismo con las que convives a diario, una cuestión así, ¿no? Aquí tengo el nombre, si quieres. Digo, sí, Son para de que 6 después no vayan aquí. ideas del satanismo con las que Ah, sí. convives sin saberlo. Y aparte 6 ideas porque según él en este resumen o análisis, con muchas comillas que hace de la Biblia satánica, pues él resume esas 6 ideas como lo que según él entiende que eso es el satanismo, esas 6 ideas. Pero, pues sí está muy escueto, ¿no? Empezando. Bueno, a mí, si me permites, me gustaría primero mencionar cómo empieza el video diciendo que si ustedes son del Dios de amor, pero están lidiando esta guerra, ¿no? Exactamente. Esa Ah, apertura que tienes como de, güey, o sea, ah, solito ya te diste en la madre en todo el video, ¿no? Lo que digas a partir de ahora no tiene ningún sentido. Creyente del Dios de amor, tienes que ver este video, porque dice la Biblia que estamos en una guerra, y en la guerra lo primero que debemos hacer es conocer al enemigo y saber por dónde va a atacar. empezando desde ahí, ¿no? Exactamente. Hace una apertura desde no una cuestión de ahora vamos a analizar, ahora vamos a hablar, les quiero comentar sobre sino hace una apertura desde una idea religiosa concreta, el cristianismo. Entonces, desde ahí ya te vas dando una idea que el video seguramente va a tener muchos sesgos. Otra cosa que hace empezando el video, que me llama mucho la atención, es que muestra acá toda su biblioteca para mostrarse como una autoridad y dice, pues yo algo sé de libros, ¿no? Porque he leído un chingo. Pero conforme va pasando el video, y habla de que tiene libros de psicología y filosofía y etcétera, etcétera, y nada de su análisis es psicológico, filosófico, que se pudo haber metido, o sea, nosotros lo hemos platicado muchas veces, la Biblia satánica sí tiene muchos huecos, es el libro de base, pero tiene muchos huecos, tiene varios errores. Y pudo haber tomado posturas filosóficas y decir, no, los filósofos que inspiraron el satanismo se equivocaron en X, en Y o en Z, porque lo primero que hace es presumir su biblioteca, ¿no? Entonces tú, eh, pues podrías asumir, obviamente ya es difícil con esta introducción que comentas, que habla del Dios de amor, que su análisis, pues si presume todos estos libros, pues va a ser mostrando un chingo de conocimiento sobre todos estos libros. Y no es así, o sea, ninguna parte del video trata de refutar esto de una manera filosófica, sino Oye, y realmente aparte, en su todo. defensa, en ningún momento dijo que los leía, ¿eh? Ah, sí. Dijo, tengo todos esos libros y los he ido comprando desde mi adolescencia. Ya de ahí a que los haya leído ya es un tema Sí, porque completamente incluso diferente. dice, mi obsesión es coleccionar libros, Sí, sí. Yo tengo ahí pero un par que exactamente, no he leído también, o sea, de, todo nos de ahí a pasa. leerlos es otra cosa, ¿no? Lo cual no sería, de todo eso que lee, raro que no los hubiera leído, porque yo conozco a más de un, he conocido en mi vida, a lo largo de mi vida, a más de un individuo que tiene unas bibliotecas preciosas, de las cuales o no ha leído o ha leído ni un 10%, ¿no? Simplemente como para dárselas de rollo intelectualoide. Y bueno, hice yo algunas anotaciones cuando estuve pues rechecando el video para que las que lo fuéramos comentando. Bueno, ya de este inicio, este primer punto, lo que ya comentamos, ¿no? Hace una premisa hablando desde un punto de vista religioso, lo cual ya,
hay un hueco ahí, ¿no? Después, otro problema que tiene es que cuando empieza a hablar del libro, lo primero que dice es, el autor es un estadounidense chiflado. El autor es un chiflado norteamericano llamado Anton Sander Lavey. ¿Chiflado bajo qué? ¿Bajo qué estándar? Según tú, ¿cómo es un chiflado? ¿Ok? Ya ahí hay un problema, ¿no? Aparte, pues no suena un término muy, pues de autoridad científica, ¿no? O de persona de amor, ¿no? También. Digo, porque después habla de que es horrible no poner la otra mejilla y que es súper violento, y que etcétera, etcétera, pero ya empieza a denostar al que entre comillas sería su interlocutor, diciéndole chiflado. Hay una parte también que se me hace muy interesante, que cuando empieza a hablar del libro, o que dice que, bueno, yo les voy a dar el resumen de este libro, pero no les recomiendo que lo lean. Obviamente no te recomiendo leerlos, es una lectura muy contaminante. Pero Fuchi, Waka, la comunidad del presidente, no lo leen. O sea, ¿cómo, no? ¿Quieres darle a la gente la capacidad de análisis? O les dices que analicen, o esa es la premisa de tu video, pero les dices que no lo lean. O sabe No que su tipo de público tal vez no lo va a entender. Sí. Dice, no, mejor ni se meten en este tema porque ya está muy elevado para ustedes. Mejor yo se los dijeron, ¿no? Así, Sí, o sea, facilito. ya desde ahí también pendejeando a su audiencia. Ya es como otro punto en contra. Otra parte también que se nota que tal vez leyó y que yo estoy seguro que o no la leyó por completo y nada más agarró los extractos que quiso, y aparte no investigó más a profundidad el tema del satanismo. Dice, la obra de este autor se trata de 4 libros. No, a ver, espérate. La Biblia satánica se trata de 4 libros, entre comillas, de 4 capítulos, pero la obra de Lavey son varios libros, no solo la Biblia satánica, ¿no? Entonces se ve que como tal ya no siguió estudiando el tema a profundidad. Y empieza a sacar estas 6 ideas que según él son las ideas que representan al satanismo, ¿no? Aparte, como que como que este discurso que lanza de que es un plan maligno satánico el de Lavey. Ah, sí, habla de eso, ¿no? Te voy a demostrar cómo, te voy a hablar de este plan que tienen de conquistar mentes y volverlas diabólicas, y sí empieza como con un discurso como muy paranoico. No, pero aparte, si alguien sabe de adoctrinamiento, pues sería un poco él, ¿no? O sea, si debes ver qué tipo de libros él hace. Sí, O sea, son completamente manipuladores y incluso puede ser que intenta igual inyectar como su filosofía de vida, ¿no? sí, digo, siempre ha sido, digo, tal vez haya personas que ahorita no conozcan mucho a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, porque fue un autor que a mediados de los 90, cuando nosotros éramos adolescentes, hizo un boom bien cabrón con Juventud en Éxtasis. Uh-huh. Y fue, aparte, un boom de los libros de autoayuda, ¿no? En general. Pero fue él un autor del que tuvo mucha influencia. Pero igual, ¿no? Él se trata de poner como autoridad porque ha escrito más de 30 libros, o 30 libros, dice él. Y yo recuerdo pues precisamente este rollo de mi adolescencia, que tuvo un boom. Yo leí Juventud en Éxtasis, leí La Fuerza de Shezid, y no me acuerdo otro libro, la verdad no recuerdo el nombre. Pero algo que es bien curioso en los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez es que precisamente esto, ¿no? Trata de meterte, de insertarte su ideología, o sea, a manera de evangelizarte, 1, y 2, es que los libros, después de Juventud en Éxtasis, ha escrito el mismo libro muchas veces, con diferentes personajes. O sea, De hecho la tiene trama Juventud y en Éxtasis 2, ¿no? bueno, tuvo un Juventud en Éxtasis 2, Para pero empezar. es como este rollo de cuando la gente, si hay aquí fans del rock urbano me van a entender, que hablan de esta famosa banda mexicana, el Tri,
Y dicen, el mayor éxito del Tri es haber hecho el mismo disco todos estos años. Tiene exactamente la misma estructura, ¿no? Hace el mismo tipo de música, una canción irreverente, canciones de rollo de política, bla, 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 bla. Tiene la misma, todos sus discos tienen la misma estructura. Pues Carlos Cuauhtémoc Sánchez, en el estilo de la escritura, tiene la misma estructura. Y ya se encontró su fórmula y con esa se sigue, ¿no? Y Exactamente. bueno, porque la gente lo consume. Sí, 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 sí. Y bueno, vamos, en estos tiempos ha habido un boom muy fuerte del pensamiento mágico, que es algo que vende mucho él. Por ahí después en el video le avienta sus cacayacas e incluso A Odín Dupeirón ahí lo embarró. tiene los para decirlo, le avienta sus cacayacas a Odín Dupeirón, pero ni siquiera lo menciona tal cual. Porque pues es sabido que Odín Dupeirón es una persona que está muy en contra de este rollo del pensamiento mágico y ni siquiera como tal del pensamiento mágico en sí, o sea, él mismo lo ha dicho en diferentes conferencias. El problema no es el pensamiento mágico, es el exceso de pensamiento mágico, ¿no? En Claro. este sentido de que pues tu mentalidad sí tiene mucha injerencia a la hora de lograr tus objetivos, pero no significa que tu mentalidad es todo y que porque lo mentalices o lo decretes va a pasar, ¿no? Pero bueno, pues tiene igual, ¿no? Este rollo de agarrarse a otro autor, tratar de vapulearlo y ni siquiera tener el valor de mencionar directamente quién es. Incluso tomar un audio de su obra, pero nunca menciona directamente quién es, ¿no? Por la voz y por los argumentos que tiene, pues igual, ¿no? Luego, atinamos a que era Odín Dupeirón del que estaba hablando, ¿no? Pero digo, yo ahorita no me puedo meter a ver las palabras clave, pero se los confirmo después ahí en Templo si quieren. Pero hasta no duraría que haya metido como en palabras clave a Odín Dupeirón, ¿no? Y que lo hayan solo mencionado porque sabe que ahorita Odín Dupeirón pues jala bastante gente. Sí, 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 sí. Y bueno, retomando esta parte, ¿no? De las 6 ideas clave que él menciona, ¿no? Y que las menciona muy mal en este supuesto análisis. Dice, en este libro dice que lo bueno y lo malo es relativo. Entonces, un malo es bueno, un bueno es malo, un asesino puede ser una buena persona, bla, 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 ¿no? Primero, en el sentido de lo bueno y lo malo es relativo, el satanismo siempre ha hablado de las cuestiones de la moral cristiana, donde en cuestiones de moralidad, pues sí hay cosas que son muy relativas, muy, muy relativas, ¿no? Y dice, es que las cosas no son blanco y negro, sino que hay un matices de grises. Efectivamente, solamente un cristiano y un fundamentalista pensaría que solamente hay A o B, solamente así. Hay muchas gamas de grises en todo lo que pasa. En el satanismo le llamamos el tercer lado. Todas las cosas tienen un contexto. Este contexto, o que tú entiendas un contexto, no significa que vas a decir que una persona, por ejemplo, un asesino, lo vas a volver una persona buena. Yo, por ejemplo, como criminólogo, sé que es importante investigar el contexto de personas como asesinos seriales para entender el por qué. Pero entender el por qué no significa que justificas actos aberrantes, cosa que aquí este hombre no entiende y más bien pues usa este extremismo de tipo cristiano, de solamente debe de haber blanco o negro, bueno o malo. Y si no Ahorita eres que de un mencionas los lado o asesinos del otro, seriales, me viene a la mente que, y bueno, ahorita tú me corregirás, que gran parte de los asesinos seriales vienen de familias muy religiosas, ¿no? sí, es una constante en muchos, no solo
asesinos seriales, sino en muchas personas que tienen severos problemas de conducta. La cuestión del dogma religioso y del dogma de fe de una manera muy fuerte y que causa severos problemas de seguridad, severos problemas de ansiedad, de identidad. ¿Por qué? Porque te tratan de forzar a hacer algo que tú no quieres ser. ¿Por qué? Porque dogma religioso, ¿no? Y de hecho Entonces, es que es muy ilógico, y de hecho Dama G, no sé si has visto su video de donde hace como un análisis de la religión, sí, como que pone esto, ¿no? O sea, a mí me dicen que es un Dios de amor, pero veo las imágenes y son lo más gore que he visto, ¿no? vamos. O sea, es muy difícil crear como esta como conexión real porque no tiene mucho sentido nada, ni lo que lees, ni lo que ves, ni lo que ves cómo actúan las personas que pertenecen a la religión, ¿no? La misma Biblia, o sea, léete el libro de Levítico. Es un libro súper violento. Normalmente los cristianos se justifican con que en el Antiguo Testamento es un Dios y en el Nuevo es otro. Ah, cabrón, ¿cómo está eso? O sea, el Dios que mató primogénitos y ahogó a toda su creación, ¿ya después se cambia o cómo? Se deconstruyó, Marquito, se Se deconstruyó. deconstruyó exactamente. O sea, es como una serie de incoherencias. Igual, mucha gente se trata de justificar con el rollo de, no, es que Jesús, como murió por nuestros pecados, cambió. A ver, Jesús no cambió nada. De hecho, hay un versículo de la Biblia donde dijo que él venía a traer la espada y que no venía a cambiar a los viejos profetas, porque Jesús lo que quería era evitar la romanización de los judíos, que ocupaban los lugares de judíos y que ocupaban los templos de los judíos. Pero él en sí no hizo cambios. Él no habló en contra de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Que era algo que los judíos tenían mucho, tener esclavos. Entonces, este rollo que de repente tratan de fundamentar del amor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están estos versículos, por ejemplo, donde se le trata a la mujer básicamente como una persona de segunda, que debe de estar atrás del hombre, porque Dios le dio la fuerza y la palabra al hombre, y la mujer únicamente es compañía, es un ornamento para el hombre. Y esto existe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, entonces, Y en ¿cómo otras puede religiones, ¿no? Como ya no hablemos de los musulmanes. Sí, bueno, y ya si hablamos y de todas las religiones abrámicas, ¿no? Que básicamente siguen al mismo Dios, los judíos, los cristianos y los musulmanes, y que eso es una constante en esas tres. O sea, si hay algo en lo que tienen en común estas tres manifestaciones religiosas, es esta parte muy misógina. Bueno, siguiendo con esta parte, ¿no? Otra parte que él dice, la parte del hombre como un animal, ¿no? Sí, efectivamente. El satanismo proclama al hombre como un animal, pero nuevamente da un malentendido. ¿Por qué? Porque dice, si eres un animal, entonces ten sexo cuando tú quieras y sé violento cuando tú quieras y muchos frenos ahí, ¿no? Igual, si hubiera hecho un análisis profundo y hubiera hablado, por ejemplo, de las 11 reglas del satanismo o las 9 declaraciones, sabría que el satanismo te invita a que todo lo que hagas lo hagas con consentimiento y a que no tengas actos violentos solo porque sí. Ahora, Y una incluso, cosa sí pues te él digo, aquí no puedes elegir básicamente parte de esta así filosofía a los y animales, parte de como esta que un otra animal para ataca porque combinarlas quiere, y hacer ataca tu nomás porque propia sí, combinación. cuando eso no es Porque cierto. las Que combinaciones los son animales atacan monstruosas. La para gente que defenderse combina estas o para ideologías, que alimentarse, sí las hay, son por ejemplo esos dando pie líderes pues a esta idea religiosos que buscan el antropocentrista poder que y el tienen dinero los cristianos, y que violan a donde el ser humano personas es y lo máximo matan por ser a la creación gente de Dios en nombre y de los Dios. animales Los que son de combinan segunda, esto son por ejemplo esos creaciones de segunda delincuentes que y son inferiores. secuestran, Y matan, nada más le faltó decir cometen que no 1000 tienen delitos y después le sentimientos ni rezan a la emociones y que no Santa sienten. Muerte Pero o a otro prácticamente fue ídolo. lo que dijo. O Que los también animales, los que pues, combinan son únicamente esos actúan inofensivos guionistas de teatro, conferencistas, que hacen casi discursos depredador sexual y motivacionales depredador diciendo en muchas ataque, cosas ¿no? verdaderas, Cosa que pero no se fundamenta. El entremezcladas satanismo con basura dice que el hombre es un animal, sí, ideológica que efectivamente. injuria Pero y para ofende rescatar tus valores. nuestra parte instintiva que ha tratado de ser suprimida por otras religiones y
pues para no darnos este dote superior y violentar a los animales, que es algo que en el satanismo, para los que están bien metidos, saben que es algo que no nos gusta, ¿no? Violentar animales solo porque sí. Habla de las cuestiones del amor, de esta idea del amor incondicional que tienen los cristianos, ¿no? Y básicamente lo que da en su entendido es que, pues, la idea del satanismo, del amor, en esta idea bien rara que nos han dicho muchas veces a nosotros, tú no puedes amar siendo satanista porque Dios es amor. O sea, básicamente Dios tiene el monopolio del amor, ¿no? Y así de, no, espérate, o sea, Él vende las playeras de sí, amor y paz y todo. tal cual, ¿no? O sea, si tú amas, no puedes ser satanista, porque solo Dios es amor. Y no, o sea, el, el cristianismo y el Dios cristiano, una no es amor, ya hablamos por qué, y mucho menos tiene el monopolio del amor. O sea, el amor y la empatía son cosas que van más allá del cristianismo, del satanismo y de cualquier otra creencia. De hecho, también son parte de nuestra evolución como animales y que muchas de esas partes nos faltan a nosotros, porque los animales de manera instintiva también saben cómo frenar sus instintos y no matar a sus allegados, cosa que el ser humano a veces no hace, y tiene la racionalidad para poderse frenar y no lo hace. Entonces, como especie en muchos sentidos, dejamos que desear, ¿no? La diferencia en el satanismo es que el satanismo te habla de un amor condicionado, y perdónenme, pero toda relación tiene que ser de intercambios justos. Y todas las relaciones se dan así, de amistades, de negocios y de pareja. Entonces el satanismo siempre te ha invitado a esto, a amar y amar fuertemente, pero amar a las personas que igualmente son recíprocas Sí, contigo. cuando es recíproco, exactamente. De hecho, es algo que, por ejemplo, lo voy a pasar un poco a un caso personal, ¿no? Un tema que yo hablo con mamá mucho, ¿no? Porque ella siempre argumenta mucho esta onda de que si ya es un familiar, lo tienes que amar por default, ¿no? Y luego que para nada, ¿no? O sea, ni más ni siquiera a nuestros propios padres o a nuestros propios hijos, ¿no? Porque la persona de cada persona también va a influir las conexiones que va a hacer con esa persona, ¿no? Y no, y incluso sus acciones pueden haber roto un vínculo, mil cosas pueden haber pasado, ¿no? Y creo que solo amar por eso también luego genera, pues muchos conflictos en las familias, ¿no? Porque a fuerzas te quieren obligar a que quieras a alguien solo porque tiene un título que tú decidiste que tuviera, ¿no? Como un Y vamos, hermano, primo o papá, reitero. en los casos de abuso, cuando ha habido abusos en familia, ¿cómo tratan las familias de tapar esto? Tratan de tapar el sol con un dedo y obligan a las víctimas a convivir con sus abusadores. Ay, perdónalo. Es que es tu tío, es que es tu primo, es que es tu papá. O sea, O lo malinterpretaste, ¿no? Así de, no, sí, no, no fue así, es tu papá y jamás será capaz de hacer eso, ¿no? o sea, totalmente, ¿no? Y lo que pasa, y eso lo ha dicho mucho el satanismo, si tú amas así, pierdes tus filtros. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a resultar dañado. ¿Por qué? Porque va a haber gente que se va a aprovechar de eso. Entonces, pues el satanismo, el satanismo y los satanistas sí amamos, pero buscamos más bien este amor condicionado, porque aparte, eso es la realidad. O sea, hasta las personas que se dicen que aman incondicionalmente y que dan incondicionalmente esperan al menos una respuesta emocional de regreso. Y quien diga que no, está mintiendo totalmente. Claro. Ok. Bueno, ya sin mencionar que, por ejemplo, cuando está leyendo la Biblia satánica, dando sus ejemplos en el libro, dice, vamos a leer otros versículos de la Biblia satánica no tiene versículos. No, y aparte cuando dice que hablamos de bendiciones en la Biblia satánica, ¿no? No, bueno, ya. Ya ni Bueno, qué creo que decir, no ¿no? leíste bien o tu parafraseo es un poco erróneo. Vamos a Eh, suponerlo. Hay dos puntos o dos frases que utiliza que me brincaron muchísimo, ¿no? La primera, y creo que te lo comenté cuando vi el video, que habla de respeto, ¿no?
Dice, se me hace sumamente irrespetuoso cómo este autor ataca a la religión, que en realidad nunca hay un ataque a la religión tal cual, ¿no? Solo por alguna terminología como la fe y cosas así. Pero creo que no hay religión más irrespetuosas que las religiones abrámicas, ¿no? Son las que precisamente tratan de abordarte y abordar tu pensamiento y, y cambiarte totalmente. Y meterse y decirte, esto es la verdad, vive así, si no te vas a ir al infierno, todo es malvado, Y él fuera en de su mismo nosotros. video, lo que estamos diciendo hace un momento, ¿no? De cómo se refiere a la Veil, cómo se refiere al libro, o sea, siempre son como términos, es vomitivo y es así, ¿no? O sea, Exactamente, siempre usa términos peyorativos. exactamente. La Y, parte, y no, dime, también dime. cuando empieza a hablar de estas cuestiones de libertad, y que pues el satanismo busca que sus seguidores, encuentren los placeres carnales, etcétera, y dice, ¿cómo actuará? Imagínense cómo actuará un joven ante eso en su sexualidad y en la droga. Pues muy bien, de hecho, porque lo que invitamos es a que la gente se conozca, a que sea respetuosa, vuelvo a insistir en este punto, a que todo sea consensuado, y algo que él, por eso digo que tal vez o no lo leyó, o obviamente trató de brincarse cosas como esto, en la Biblia satánica hay un capítulo que se llama Indulgencia no compulsión, y hay un capítulo de sexo satánico, y estos capítulos te hablan precisamente de eso, ¿no? Habla la ley de estos estereotipos sexuales donde dicen es que la gente piensa que por despelotarse y hacer orgías ya es libre. Y siempre se ha hablado mucho de eso, esa cuestión de las orgías, de la cuestión orgiástica en el satanismo, es un estereotipo. O sea, el satanismo no te insta a eso, no te insta a ninguno de los dos lados. O sea, te dice, pues tú vives tu sexualidad como tú quieras. Si quieres vivirla monógama y con una sola pareja, perfecto. Lo que sí te invita es que seas congruente con eso. Si tú Claro. tienes fetiches y ondas raras o poco convencionales, vívelas, siempre y cuando sea con consenso y con personas eh, pues que vayan acorde con tu sexualidad, con tus fetiches, con tus desviaciones, entre comillas, con tus parafilias. Y esta parte del capítulo de indulgencia no compulsión, pues te habla de eso, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros digamos que buscamos los placeres no significa que lo hacemos de una manera desenfrenada y sin control. Y, por ejemplo, en esto que te comentaba, ¿no? Que no se dio la tarea de estudiar la ideología a profundidad. Ayn Rand, una de las inspiraciones más grandes de la BI, decía, una persona que es controlada por sus pasiones es un ególatra sin ego. Esta parte de las adicciones. ¿El satanismo tiene problema con las drogas? No. ¿Tiene problemas con el alcohol? No. Siempre y cuando no te dominen. Y busca que no te dominen, porque si no, entonces ya no, ya dejas de ser tú, ya eres tú a través de la sustancia. Y eso siempre se ha hablado en el satanismo. ¿Quieres chupar? Éntrale. ¿Quieres fumar? Éntrale. ¿Quieres inhalar? Éntrale. Pero que eso no controle tu vida. Que sea placentero, que sea gustoso para ti, pero que no sea el eje en el que se controla tu vida. Esta sí es una joyísima, ¿no? Obviamente, como todo buen cristiano, es una persona que habla en contra del ego y la espiritualidad, cuando este cabrón desde que se presenta es lo más ególatra. O sea, desde la manera en que presenta su biblioteca y desde la manera en la que da su sentencia es, yo tengo la autoridad, por eso no vayas y leas este libro, porque yo te voy a decir la neta. Tú eres un pendejito que igual te vas a ver influenciado por esto, que es súper malvado. Pero yo soy Entonces, inmune. ajá, yo Escudo soy inmune. protector activado. Sus posturas y la manera en la que da su discurso es totalmente ególatra, pero habla en contra del ego, como normalmente pasa con todas esas personas que se dicen súper espirituales, iluminadas y que han superado el ego y que son las personas más pinches ególatras que Yo hay. siempre lo he dicho, una persona que te dice que no es ególatra, que ya superó el ego, por default es ególatra porque ya está aceptando que pudo superarlo, ¿no? Es Sí, súper contradictoria la misma frase. totalmente, ¿no? Entonces, y pues este punto, ¿no? O sea,
ya desde su apertura cristiana, pues tiene estos rollos donde vende su verdad como única. Es igual también bien chistoso cuando se pone a hablar y saca su Biblia cristiana y dice, es que si tú hablas de esto te van a decir que eres religioso y no sé qué, pero hablar de esto del satanismo, cualquiera lo puede hacer y es abierto. No tienes ni idea de lo que estás hablando, mano. O sea, no tienes Intenta ni dar idea una de la conferencia en la cultura. UNAM Sí, o sea, te vamos a de presentar la satanismo a ver de la cómo te UNAM va. y de nuestros senadores y diputados, que se dicen muy abiertos y muy rockstars, y que no tocan ni siquiera, ya no digamos el tema del satanismo, el tema de la diversidad religiosa. Entonces, que diga que el hablar de satanismo o que hablar de las ideas de satanismo, wow, todo el mundo lo acepta, vamos a presentarle a todas las personas dentro del templo que han tenido problemas por decirse satanistas. De los postulados de este otro librito en cualquier foro, pues no vas a tener ningún problema. Porque esta ideología es viral, se ha difundido con una máscara de intelectualidad. La estrategia de Sander Lavey fue muy exitosa. Y vamos, párate en una plaza pública y di yo soy cristiano, y después di yo, y que salga otra persona y diga yo soy satanista, a ver cómo la voltean a ver. Entonces, que diga que hablar del satanismo es bien libre, no tienen ni idea de lo que está hablando. Es este discurso que tienen ahorita los cristianos y los católicos de nos están censurando, ahora hablar de matrimonio y hablar de no sé qué, O y de de la familia, Dios, ¿no? y de la familia es malo. ¿Qué carajos? O sea, ¿en qué país, en qué contexto vives? O sea, es ignorar totalmente el contexto sociocultural de su país, decir ese tipo de declaraciones. Es que obviamente cuando tú has sido una entidad que era como líder en censurar cosas, cuando te empiezan a poner freno, que la verdad es que los frenan mínimo, ¿no? Pero bueno, ya les van poniendo frenos, obviamente se siente, ¿no? Es como de, wow, yo soy el que censura normalmente, ¿cómo vas a venir a quererme censurar a mí, Vamos, ¿no? y, Cuando en realidad no se le censura, bueno, simplemente, pues a la misma constitución lo dice, ¿no? Este es un estado laico, y, no puedes tener injerencia en las decisiones de tus fieles, ¿no? ¿qué Aquí es para lo allá que se son está cosas censurando diferentes. propiamente? Lo que se está censurando de la religión son las ideas homofóbicas, misóginas y que son racistas y que buscan impedir los derechos de otras personas. Y que Eso es incitan lo al que se odio, está naturalmente. censurando, pero de ninguna manera se está impidiendo, porque de repente es otra idea que se ha regado a través de muchas personas, que la libertad de religión solamente aplica para ellos. Y que cuando algo ofende a los católicos, a los cristianos, a los guadalupanos, entonces ahí se debe de aplicar la libertad de religión. Que eso es libertad de religión. Cuando solo ellos se ofenden. Entonces, o sea, es una ignorancia total del contexto, insisto, ¿no? Del contexto sociocultural y del país donde vive, que diga que hablar de Dios y de religión es algo que está siendo censurado y que hablar de satanismo se puede hacer de manera abierta. Perdón, pero no sé dónde vive este cabrón. Bueno, ya no digamos, ¿no? Saca su Biblia cristiana y lo primero que dice para darle autoridad es el libro más vendido del mundo y traducido a todos los idiomas. Ok, es el libro más vendido del mundo y traducido a los idiomas, no por la fuerza moral de sus creencias. El cristianismo no es una de las religiones más importantes por la fuerza de sus creencias. Y nuevamente ignorar el contexto histórico. El cristianismo, si llegó a ser una religión dominante, fue a través de la violencia, Y siendo la opresión. religión del Imperio Romano, la religión de los conquistadores, siendo la religión de los puritanos de Estados Unidos, que llegaron, hicieron sus quemas de brujas y actos violentos. De ninguna manera el cristianismo y la Biblia ha llegado a ser un libro tan importante por la fuerza de sus preceptos morales. De ninguna manera. Número uno. Número dos, es ignorar cómo es que se creó la Biblia. Porque la Biblia no apareció escrita mágicamente. La Biblia que conocemos ahorita, que para empezar no tiene nada que ver con la Biblia de hace 50, 100 o 200 años,
fue creada por el ser humano de manera caprichosa. Primero la Iglesia Católica creó la Biblia teniendo sus textos que ellos decidieron canonizar, sacando otros, y cada decisión, los testigos de Jehová, presbiterianos, los que quieras, han metido y sacado otros libros, pero en el grueso son básicamente similares. La Biblia es una creación del ser humano. Aparte la tratan como si fuera escrita por un ser superior en persona, ¿no? Y Ajá, tal cual. hasta el mismo nombre lo indica, ¿no? O sea, creo que ni siquiera se pone a investigar qué es Biblia, ¿no? Que es pues este compendio de escritos, ¿no? Si no me Que equivoco. aparte es del segundo, porque ni siquiera son estos evangelios según fulano, es el evangelio según fulano no porque lo escribió fulano, por eso es según fulano. ¿Por qué? Porque lo escribió alguien que era el discípulo de fulano. O tal vez Entonces, el la discípulo del palabra de la discípulo. palabra de la palabra. Esa es una cosa, ¿no? Y obviamente también este rollo doble moralino, él no lo toca en este video, pero es algo que es muy frecuente con los cristianos, que dicen, esto es la palabra perfecta de Dios, y cuando les mencionas una contradicción, ahí te dicen, bueno, no, es que esto es metafórico. Y cuando gustan, una cosa es metafórica, pero otra cosa sí es literal. Por ejemplo, hay varios pasajes de Levítico que sí les gusta que sean metafóricos, los que son más violentos, y los que hablan a apedrear mujeres, si no son vírgenes, y a sacrificar animales en un altar, esos sí son metafóricos, pero hay otros pasajes de Levítico que sí son literales, Es ¿no? que tal vez en la antigüedad el concepto de plagas era como una lluvia de besos. Entonces, cuando dicen que Dios enviará las plagas, es que era mandarte besitos y abrazos. Y es lo que ahí está la falla, amigo. No hemos Sí, investigado lo exactamente. suficiente. Oye, también, Entonces, ¿sabes? A mí, ¿sabes qué se me hizo como la super joya de la corona? Cuando agarra la Biblia satánica y dice, es un libro lleno de ideas nada originales, ¿no? Y, dice, y después habla de su libro, ¿no? Y dices, güey. Creo que si alguien no puede hablar de originalidad, eres tú. sí, o sea, totalmente, ¿no? Ya te digo, ya en este rollo ya ni qué hablar de él como autor, pero bueno. No, ni de autor y de Y la misma Biblia, ¿no? O sea, no tiene nada de original. pues o sea, es un pensamiento más que oxidado que se ha tratado de reproducir y de mantener. Vamos, ni siquiera la mayoría de instituciones religiosas lo han podido mantener por cómo ha evolucionado el ser humano. Y sigue habiendo, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Y el Papa y todo este rollo, ¿no? Cada Papa que llega a rajatabla, el infierno sí existe, el infierno ya no existe, el purgatorio sí, esto no, ahora sí aceptamos a los homosexuales, ahora no, en los grupos, en las gente de tipo cristiano y evangélico no se diga, estos pastores religiosos que viven en la opulencia, tienen aviones privados, mansiones, se forran de billetes mientras sus feligreses están súper jodidos. Ya no digamos esta agrupación famosa de Brasil, ya saben cuál, que uno de nuestros miembros fue de este grupo y él mismo nos comentaba cómo cuando hacían ciertos eventos invitaban a la gente a que donara a la iglesia sus autos y hasta sus propiedades, porque según les iba a pasar un super milagro. O sea, no hay, puedes hablar desde los católicos, porque él puede decir, es que yo no soy católico, pero prácticamente ningún grupo de la cristiandad, del que digas, se salva de uno o de otro escándalo. Bueno, ya teníamos a este vato de esta agrupación evangélica aquí en México, de la Luz del Mundo, que ya igual se le hicieron acusaciones de pederasta y de abuso sexual, ¿no? No, aparte está súper bien documentado de cómo lo usan para manipular y cómo está toda la pederastía, pornografía, trata de personas en muchas religiones, ¿no? De hecho, el otro día estaba viendo un documental de muchos monasterios de monjas del Vaticano, cómo se encargan también a prostituir a las monjas, ¿no? Esto mismo que hace él en el video, ¿no?
donde venderse como yo soy una autoridad moral y todo sapiente y toda buena persona, y ya pues a nivel institucional ya no se diga, ¿no? Donde todo esto en los mismos dichos no se sustenta y en las mismas acciones no hay manera de sustentarlo, ¿no? Y, Exacto. y el final, pues, del video también, ¿no? Es la cereza del pastel donde te invita a que no, tú toma partido, porque empieza acaba como empieza, ¿no? Esto es un campo de guerra. Ay, cabrón. Bueno, pues no sé, yo como satanista no estoy en guerra, ¿no? O sea, no salgo y digo, este güey es cristiano, le meto un plomazo. No sé de qué guerra está hablando, ¿no? Supongo que este imaginario de guerra espiritual, porque cuando habla de la Biblia cristiana y, y de que es totalmente una verdad absoluta, dices que la Biblia te dice que tú puedes reclamar tu derecho de ser hijo de Dios. Yo prefiero que más bien reclames tu derecho a ser tu propio Dios y que nadie está encima de ti y que tú eres dueño de tus acciones, por lo tanto debes de ser responsable de ellas, que es a lo que te invita el satanismo. Claro. Y hablaba y acaba con toda una perorata religiosa, ¿no? Sí, defiende tu ideología y no te dejes y no sé qué, siempre y cuando sea la cristiana, obviamente. O sea, sí, defiéndelo y sé férreo y se avienta todo un rollo teatral, pero que sea cristiano. O sea, si vas a defender algo y si vas a ser férreo, que sea a la defensa de la Biblia y del Dios de amor y de la espiritualidad y de un montón de cosas que no han sido comprobadas, ¿no? Porque a él, por ejemplo, le causa un buen de controversia la cuestión de que se diga que cuando mueres, pues no hay otra cosa, no hay un paraíso. Pues no hasta ahora no ha regresado nadie que nos compruebe eso, ¿no? Pues a mí si me muestran pruebas, yo sin broncas cambio mi postura, ¿eh? Eh, Y lo mismo lo he dicho con Dios y eso. Si a mí llegan y me mandan una prueba contundente, pues yo empiezo a creer. Así al Y otro eso día, lo he ¿eh? dicho tanto con los cristianos como con los satanistas teístas que nos dicen, no, es que el diablo se te manifiesta y todos los que tienen el daddy issues con Satanás y mi padre Satanás y no sé qué. Y lo decimos aquí fehaciente, igual. Cualquiera que nos pruebe uno de los dos extremos, pruebas concretas, ¿no? Yo lo siento en mi corazón, yo lo veo en mis meditaciones y todo ese tipo de cosas. Que muestren pruebas reales, cambiamos de postura para Sin cualquiera de bronca. los dos bandos, ¿no? Cosa que no ha sido demostrada. Entonces, esa es la cereza con la que acaba Carlos Cuauhtémoc Sánchez su video. Y es esta base con la que, pues con la que se fundamentan los cristianos y con la que él trata de fundamentar esta pseudocrítica a la Biblia satánica, que al final no es una crítica, ¿no? O sea, Ni regresando a este crítica, punto, ni análisis. no la analiza, no la critica, no dice es que los autores que inspiran al satanismo, como Nietzsche, como Ayn Rand, tienen estos huecos, o no sé, incluso de la misma gente que sí es autocrítica dentro del satanismo, por ejemplo, la gente del TST que dice, pues sí hay muchas cosas del satanismo de la Bey que hacen sentido, pero por ejemplo, estos ciertos postulados que son como más agresivos, que tienen que ver con fulano autor y fulano autor, pensamos que ya no se sustentan y que tienen que evolucionar, ¿no? Porque también es algo de lo que el satanismo tiene mucho, o te invita mucho a esta capacidad de autocrítica y de analizar las mismas bases y decir, ok, tal vez estas bases ya no funcionan tal cual. Tal vez Exacto, ya es parcialmente momento de... algunas, pero hay que modificarlas, o tal vez algunas, si Y ya no aparte el funcionan. contexto también de cuando fue escrito ahora ha cambiado, ¿no? Entonces obviamente se tiene que ir actualizando y seguro va a seguir actualizando. Sí, no, pues más bien creo que podríamos pues concluir esto, ¿no? Que, o sea, al final el, pues el análisis ni es un análisis, o sea, está todo lleno de cuestiones de estigmas, estereotipos, prejuicios. Primero, en sí, de lo que trata de hablar puntualmente quien lo hace, que es la Biblia satánica, y segundo, del satanismo en general, ¿no? O sea, no hizo, o sea, no hizo un análisis profundo como tal, y pues Y se fue muy objetivo, directo, ¿no? bueno, mucho menos objetivo. Sí, o sea, para empezar, objetivo cero. Desde la introducción del video sabes que va a ser cero objetivo, ¿no? Pero sí, o sea, no hizo ni siquiera un análisis como del movimiento, o sea, algo más
más profundo. Y segundo, lo que mencionabas, ¿no? Pues siempre tienen que mantener esta idea de temor, porque pues al fin y al cabo él, como vende mucho de lo que hace, pues es a través de este diario religioso, ¿no? Entonces, el hecho de que haya personas que se empiecen a identificar con otro tipo de ideologías y de principios que él cataloga ya de malas simplemente porque no son cristianas, ¿no? O sea, es, no sé, como si dijera que, por ejemplo, en el caso este que le avienta sin aventarle sus guayabazos a Odín Dupeirón, es como decir, bueno, es que güey es malo porque no es cristiano, o nosotros somos malos porque somos satanistas, ¿no? Aunque ni siquiera sepa cómo vivimos, o haga un análisis de lo que hacemos, o así, ya, de manera descartada, ya somos malvados porque no somos cristianos, porque no seguimos al Dios de amor y bla, 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 ¿no? Ahora, una cosa sí te digo, no puedes elegir parte de esta filosofía y parte de esta otra para combinarlas y hacer tu propia combinación, porque las combinaciones son monstruosas. La gente que combina estas ideologías, que sí las hay, son por ejemplo esos líderes religiosos que buscan el poder y el dinero y que violan a personas y matan a gente en nombre de Dios. Los que combinan esto son, por ejemplo, esos delincuentes que secuestran, matan, cometen 1000 delitos y después le rezan a la Santa Muerte o a otro ídolo. O también los que combinan son esos inofensivos guionistas de teatro, conferencistas, que hacen discursos motivacionales diciendo muchas cosas verdaderas, pero entremezcladas con basura ideológica que injuria y ofende tus valores. Y pues obviamente siempre en ese sentido va a ser muy difícil poder discutir, debatir o llegar a algo con una persona que llegue, que de principio se plante así, porque ya pierde toda objetividad. O sea, ya llegó bajando, mostrando todas sus cartas. Exacto. Entonces, ya es básicamente una lucha donde sabes que no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque pues tienen esta cuestión dogmática, este pensamiento mágico espiritual que no requiere ninguna lógica, simplemente dogma de fe, ¿no? Exacto. Y pues no sé si en algún momento pues le llegará o a Carlos Cuauhtémoc Sánchez verá este video, Si nos pero pueden pues ayudar ahí, compártanlo y pónganle igual su le llega. hashtag y pónganlo, ahí pongan en los comentarios su video, que a diferencia de él, nosotros sí los vamos a invitar a que vayan a su video, para que ustedes tengan su propia idea. Y lo vean. Vamos a dejar la liga en la caja de información del video y pueden verlo, ¿no? De hecho, el video no es muy largo, dura como 20 minutos Sí, y les recomiendo pasarse por los comentarios, son una joya. sí. No, y bueno, y que hagan, pues más bien, como siempre, ¿no? Invitarlos a que tengan su criterio propio. Y creo que eso es algo que también mucha gente no entiende el satanismo, y especialmente no entienden muchas personas que muchos estuvimos del otro lado. O sea, yo estuve del otro lado. Yo estuve en una escuela católica y tuve catecismo y leí la Biblia y sentí esta parte férrea y ojete que usa la religión cristiana en general de anclarte culpas de cosas por las que no te tendrías que sentir culpable. Culpas y miedos, ¿no? Culpas y miedos. Entonces, se les olvida porque que muchos, especialmente aquí en México y América Latina, venimos desde ahí, lo hemos vivido, lo hemos leído, y que incluso muchos de los que no vienen directamente de ahí también se han dado la tarea de estudiar. Y pues eso, o sea, pues, léanse léanse la Biblia y vean si realmente tiene esta fuerza y estos preceptos morales. Y si lo hacen así, y si la Biblia por sí sola, sin necesidad de la intervención de nadie, de ningún ideólogo, pastor, sacerdote, evangélico, etcétera, si tiene realmente estos preceptos fuertes morales, al leer la Biblia, solitos van a llegar al cristianismo, tal cual. Porque es lo que dicen, esto tiene tanta fuerza que si tú
Si tú la lees, es la palabra perfecta de Dios, no necesitan que nadie intervenga. Y sí, compárenla con esto, y con los otros escritos, y con la otra literatura que hay de satanismo, no en un sentido de evangelizar y que una sea mejor que otra, o etcétera, ¿no? Sino para que vean cuál tiene mayor sustento a la hora de ser práctica y aplicable, y cuál realmente te invita a cuestiones de respeto y de convivencia. Y ¿Cuál apoyaría más positivamente a tu vida, ¿no? exactamente, cuál tiene mayores aportaciones reales a, a todo lo que haces de manera práctica, ¿no? Por eso paso a invitar a Carlos Cuauhtémoc, si gusta tener un debate con nosotros, en un en vivo, por Zoom o algo así, si ve este video, invitadísimo, siempre y cuando sea de la línea del respeto, no hay ningún problema, Sí, ¿no? digo, porque si va a empezar y nos va a decir chiflados, vomitivos y así, pues Sí, no va a ya. tener, no va a llegar a nada, ¿no? Sí. Y creo que es muy válido que todas las voces sean escuchadas, pero también la manipulación no tiene cabida, ¿no? En este tipo de situaciones. Entonces, bueno, a mí me gustaría cerrar con esto. No sé si tú tienes algo más que agregar, amigo. Pues no, nada más, entonces, chequen ahí, pues el video, vayan, véanlo, juzguen ustedes mismos y pues a ver qué sale de esto. Exacto. Y ahí si tienen alguna otra opinión, la pueden dejar en los comentarios. Si quieren participar en algún debate o algo así, también lo pueden hacer. Entonces nos dejan ahí su hashtag o algo en los comentarios del video y los podemos invitar. Organizamos un Zoom. Digo, estamos muy abiertos a cualquier tipo de cuestión que nos lleve a que esto avance, la humanidad avance, ¿no? Sí, como siempre, y secundándote, siempre y cuando cualquier debate se dé en un clima de respeto y en el terreno de las ideas, ¿no? O sea, si vamos a empezar con cuestiones denostativas, con hombres de paja, con llamar al interlocutor, imbécil, fanático, violento, violador, lo que tú quieras. O sea, si este va a ser su diario de así quiero discutir, pues no, la verdad es que sí, ahórrenos el invertir tiempo en eso, pero si lo quieren hacer en un plano real de ideas, de comparar, de hablar de contextos históricos, de cuestiones religiosas que tal vez nosotros también podamos ignorar, porque el mundo en cuestiones religiosas pues es vastísimo y pues seguramente hay cosas que podemos ignorar al respecto. Bienvenidos como siempre. Exactamente, amigo. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este sendero siniestro. Espero que les haya gustado. Y solo me resta agradecerles. Síganos en nuestras redes sociales. Marquito, ¿puedes dar las redes sociales de Templo, por favor? Pues ya saben que a nosotros nos encuentran en Templo de Satán, el templo que es nuestra página de respaldo, y a mí personalmente en Instagram como Demian9584. Excelente. Bueno, ahí me encuentran en Satanic House en Facebook, Satanic House Food en Instagram. Ahí cualquier comentario lo estoy respondiendo. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo. Compartan y denle like. Bye. Ahí.